Comenzó la eliminatoria en Sudamérica, una eliminatoria muy especial por todo este contexto de la pandemia y obviamente muchos equipos con problemas en la conformación del plantel, toda la cuestión de la inactividad. Todo un contexto muy especial que hace que estas eliminatorias estén enmarcadas en un velo de mayor incertidumbre, y si a la ya históricamente disputada eliminatoria, considerada uno de los torneos más complejos y más difíciles para el acceso al mundial, ahora le tenemos que sumar todo este contexto y todo este velo de incertidumbre que seguramente vamos a ir conociendo o logrando algunas certezas a medida de que vaya pasando el tiempo. La primera fecha desató la polémica del VAR y en otra de las dudas que se tenía, que era cómo iba a influir los estadios sin gente, la ausencia de público, que generalmente creando los climas puede ser determinante en muchos partidos de la eliminatoria. Finalmente, en esta primera fecha predominaron las victorias locales, pese a no tener a su público allí generando esos ambientes que a veces pueden definir situaciones claves en un partido. Finalmente no estaban, pero más allá de eso, los locales, por lo menos en esta primera fecha, lograron imponerse. El partido más emotivo lo tuvimos en el Defensores del Chaco, donde Paraguay recibía a Perú. El partido comenzó cerrado, intenso, quizás con un Paraguay haciendo de rol de local y teniendo quizás un poquito más de comodidad, pero un Perú que también generaba situaciones. Y bueno, después de un par de situaciones que no pudo concretar Paraguay, el elenco guaraní tuvo varias situaciones cerca, erró un par de goles que podían haber abierto el marcador y podían haber cambiado el rumbo del partido. Perú logra sus chances y logra acertar y logra con un gol de Carrillo ponerse adelante y cuestionar a un Paraguay que después del gol abrió el partido, se vino más arriba, se posicionó ya con la necesidad de lograr un empate y en un centro Perú pierde la referencia de Ángel Romero, queda a espaldas de la defensa y logra el empate de Paraguay. Ahí ya un Paraguay que se venía más envalentonado, que había logrado el empate. El partido se ponía muy intenso, muy interesante, porque también Perú contrarrestaba y también lograba sus situaciones, pero finalmente fue Paraguay quien logró imponerse, quien logró darle vuelta al marcador, darle un golpe duro al elenco de Perú, que había comenzado ganando y que en cuestión de minutos empezó a ver cómo estaba por detrás en el marcador, mientras que Paraguay parecía encauzar y hacerse firme en ese rol de local y en ese rol de pequeña predominancia sobre el elenco de Perú. Y cuando Paraguay ya empezaba a consolidarse y ya se empezaba a ver, a saborear los 3 puntos a los 84 minutos, un Perú que nunca bajó los brazos, que obviamente siempre sentís el impacto de que te den vuelta un partido, pero pudo reponerse, pudo salir a buscar, pudo generar también sus situaciones, y Carrillo a los 84 pone un empate 2-2 que tendrá relativo impacto en los puntos que puedan lograr ambos equipos a posterior. El impacto más negativo es para Paraguay, que jugaba su partido de local, que necesitaba 3 puntos contra un rival directo como es el elenco de Perú. Pero ahora logró un punto y tendrá que ir a buscar a Venezuela el cómo hacer que esta fase de 2 partidos salga finalmente positiva, logrando 3 puntos de visitante. Tendrá que salir a buscar de visitante los puntos que se le escaparon cerca de la hora contra Perú. Por parte de Perú es un punto importante logrado de visitante. Yo escuché un periodista peruano que me pareció la síntesis más sensata, que hablaba de que el punto era importante en relación que después Perú logre de local consolidarse y lograr esos puntos de local y ahí hacer valer ese punto de visitante. Obviamente, ¿cuál es el próximo desafío de local que tiene Perú? Es Brasil, y es lo que decía este periodista, que como peruano se sentía satisfecho y se sentía alegre de esta serie de 2 partidos si obtenía 2 puntos, porque todos sabemos que es muy complicado y Perú sabe que va a ser muy complicado, más allá de ser local, jugar contra un elenco que apunta a ser el principal candidato del torneo.
En el Estadio Centenario, Uruguay le ganó 2-1 a Chile en un partido que desató la polémica por el VAR. Chile salió a la cancha con un libreto concreto, claro y bien implementado. La idea era pararse atrás, estar siempre bien parado atrás y defender con muchos jugadores. En un momento se hablaba, desde Chile, desde el periodismo chileno, se hablaban de ciertos cuestionamientos porque había ciertas dudas ante la posibilidad de que se parara con línea de 3. Finalmente se paró con una rígida línea de 4 hombres, muy cercano, con un equipo muy estrecho que hacía que cuando Uruguay atacaba, Chile realmente no dejaba prácticamente espacios, estaba muy poblada el área chilena y complicaba mucho los ataques de Uruguay. Al mismo tiempo, Chile buscaba contragolpes rápidos, pero el principal aspecto que tuvo este elenco chileno fue la presión alta, la presión en la salida de Uruguay. No fue un equipo que se resguardó atrás a solamente estar bien parado atrás, sino que cuando iniciaba el juego uruguayo desde la última zona ya empezaba a apretar y ya empezaba a presionar con sus jugadores, haciendo que Uruguay nunca pudiera tener cómoda la pelota, nunca pudiera salir prolijo en la tenencia de la pelota y no pudiera proyectarse. Un libreto concreto, claro, de búsqueda de situaciones cuando tenía la pelota, buscaba rápido en jugadores, en juego asociado con grandes jugadores como tiene el elenco chileno, y con ese libreto claro y muy bien ejecutado podía haberse llevado mucho más de que esta derrota. Uruguay por su parte mostró más bien dudas, sobre todo en las salidas no eran prolijas, como les decía, esta presión que ejercía el elenco chileno hizo que se mostrara muy inseguro la última zona con la pelota de Uruguay. De hecho se perdió mucha pelota que Chile logró recuperar rápidamente y generar situaciones interesantes. Uruguay no salía cómodo, si bien tenía la pelota en la mitad de la cancha. Mucho ahí es donde se centraba la posición del balón de Uruguay, pero lograba lateralizar, no podía penetrar, no podía buscar a su principal ariete, que estaba muy bien referenciado por la defensa chilena, hablamos de Luis Suárez, que prácticamente no pudo tener incidencias en el juego gracias a que siempre tenía una marca cerca. Uruguay tenía la pelota en la mitad de la cancha, no lograba proyectar, no lograba generar ideas, no lograba buscar incidir sobre el arco chileno, y la polémica del VAR. Un ataque uruguayo contra la línea de fondo, una pelota que busca el área, termina impactando en el brazo de un defensa chileno y el árbitro, por intermedio de el VAR, decide cobrar penal. Tanto el arbitraje del VAR como el del paraguayo al frente del encuentro entendieron que la posición del brazo del jugador estaba estirada del cuerpo y por tanto lo entienden en una posición antinatural, amparada por el reglamento. Recordemos que el reglamento interpreta que la mano se sancionará cuando el jugador tenga la mano en una posición antinatural, o sea que se despega del cuerpo y que intenta que éste ocupe más espacio para que la pelota termine rebotando en el brazo. Esa fue la posición que se entendió por parte del VAR y que ratificó el árbitro paraguayo. Sancionó penal Luis Suárez, que ahora no tenía marcas y no tenía presiones, estaba desde los 11 pasos, terminó siendo letal y puso a Uruguay con un 1-0 a favor, que hizo que la tónica del partido no cambiara, pero que Uruguay empezara a estar más cómodo, ya porque estaba por delante en el marcador, no tenía la necesidad de proyectar, y controlando la pelota en la mitad de la cancha y haciendo circular el balón, podía, consumir los minutos y que más allá de todas las dudas que se generaran, lograr la victoria, que siempre es el objetivo. Pero Chile seguía buscando las situaciones, ejecutó muy bien su libreto y en base a la recuperación de pelotas y después ataques rápidos con juego asociado, encontraron a Alexis Sánchez, que puso el empate, que le dio ese envión anímico que necesitaba Chile, que logró la igualdad en el resultado y que ya le quitaba esa comodidad a Uruguay, que ya empezaba a sentir la necesidad de que se le escapaban 2 puntos de local y tenía que ir a buscar el gol, cosa que en el segundo tiempo le había sido muy esquiva. Uruguay no logró atacar el arco chileno en casi todo el segundo tiempo, inclusive logró hacerlo recién hacia el final del partido. Fue así que
Fue así que la tónica se fue manteniendo hasta que llegó el penal de Coates y quizás la jugada más protestada por el público chileno. Acá se dio una situación muy parecida al penal sancionado favorable para Uruguay, en donde la pelota rebota en el brazo del zaguero uruguayo Sebastián Coates. ¿Qué es lo que interpreta? Inclusive después se está en la conversación con el VAR y se divulgó inclusive después el audio donde conversaba el VAR con el árbitro paraguayo, en donde la explicación es bien clara. La posición del brazo de Sebastián Coates se entiende que está en una posición natural y por lo tanto no se marca la incidencia como mano, como infracción. Una de las molestias más grandes que tiene el público chileno es que el árbitro paraguayo no fue a consultar a la pantalla del VAR. Hay que tener en cuenta que todas las jugadas son revisadas y son consultadas por el arbitraje que termina deliberando una acción y que trabaja en equipo con el árbitro. Hay que entender que el arbitraje del VAR es una asistencia para el árbitro en la cual el árbitro confía. Cuando el VAR no tiene una conclusión certera sobre la jugada es cuando se le da al árbitro que termina decidiendo. Cuando no le queda claro, termina decidiendo ir a consultar las imágenes. En este caso, y después se divulgó inclusive el audio de la conversación, el VAR fue muy claro porque entendió que el brazo del zaguero uruguayo estaba en una posición natural y que no estaba intentando ampliar el espacio que ocupa su cuerpo. Por esta razón es que se le da el visto bueno a la jugada y el árbitro decide no consultar la pantalla del VAR porque el VAR ya tenía un veredicto claro y el penal no fue sancionado. Sobre el final parecía que iba a ser un empate, inclusive Chile pudo ponerse por delante en el marcador, pero una pelota que termina quedándole servida a Maximiliano Gómez, que había entrado junto con Cabecita Rodríguez, que varios cambios que había hecho Tavares para buscar poblar el área de delanteros, de gente con conocimiento de área que pudiera penetrar y encontrar la situación. Finalmente la pelota le queda servida a Maxi Gómez, sabe que es la oportunidad del partido, dispara, la pone contra el palo, un gran disparo, un gran remate que termina inflando la red y llevándole 3 puntos a Uruguay, que dejó muchas dudas desde lo futbolístico, que tiene muchísimo para trabajar y para mejorar de cara a Ecuador. Tendrá un próximo enfrentamiento en la altura contra Ecuador, un elenco que ya se mostró con Argentina muy bien plantado y con ideas, ofertas muy interesantes para dar. Será un examen complicado y donde Uruguay tendrá que mejorar mucho en su juego, pero contar con esos 3 puntos que en esta serie de 2 partidos puede hacer que, bueno, por lo menos la serie de partidos tenga algo positivo. Por parte de Chile, la frustración quizás se puede ver transmitida en las incidencias arbitrales. Yo creo que la principal frustración es futbolística porque Chile hizo el libreto bien, planteó muy bien el partido, tuvo sus argumentos. A mí no me gusta hablar de merecimiento porque yo creo que los partidos no se merecen, se ganan o se pierden. Pero sí es cierto de que Chile vino al Centenario a hacer todo lo que tenía que hacer para poder llevarse un resultado positivo y por cuestiones del fútbol finalmente no se lo terminó llevando. Creo que futbolísticamente Perú muestra algo muy interesante, más allá de que, bueno, los puntos a nivel de la tabla de posiciones se le escaparon, se le escurrieron de las manos y tendrá ahora que ver en su próximo partido, en su encuentro de local, poder consolidar esta serie de 2 partidos. En Argentina el elenco albiceleste recibió a Ecuador y quizás Argentina puede sacar conclusiones bastante similares en lo global que Uruguay. ¿Por qué? Porque logró los 3 puntos de local, importante, y se paró y pisó con buen pie en la primera fecha de las eliminatorias, pero al mismo tiempo desde lo futbolístico generó muchas dudas. No logró ese volumen de juego que se podía esperar de un elenco como Argentina, más allá del momento en el que está pasando. Siempre las conformaciones del elenco argentino dan a esperar que pueda lograr en algún momento despertar ese león herido. Y finalmente no pudo encontrar su juego, pero pudo encontrar el resultado a raíz de una incidencia ya en los primeros minutos, donde yo creo que el exceso de adrenalina, quizás por ansiedad, quizás por todo el marco de incertidumbre o por la misma motivación de enfrentar un partido contra Argentina en la Bombonera,
hicieron que para mí un exceso termina excediéndose, barriendo el defensa ecuatoriano, derriba al atacante argentino y termina cayendo en el área, sanciona penal y Lionel Messi no perdona, obviamente, desde los 11 pasos abrió la cuenta y puso el gol que a la postre le dio la victoria a Argentina, pero que también transformó el partido, porque un Ecuador que muestra ideas interesantes, un juego fluido, con pases cortos y bien ejecutados, con buenas proyecciones, con interesantes desniveles a nivel de velocidad, hicieron que realmente Argentina tuviera varios problemas para tratar de contenerlo, para tratar de buscarlo y buscar generar algunas situaciones. Allí es donde Argentina quizás falló un poco más, allí es donde Argentina no encontró los caminos que se podían esperar de un elenco como el elenco argentino, pero yo creo que pudo controlar el partido. Yo creo que la atmósfera que rodeaba toda esta fecha era, bueno, lograr los 3 puntos y el funcionamiento colectivo, empezar a lograrlo con el tiempo a raíz de todo este contexto que rodea este arranque de eliminatorias y con los planteles casi todos con problemas de conformación, problemas de inactividad. Entonces yo creo que Argentina, bueno, quiso proteger también ese 1-0, trató de generar algunas situaciones, no logró encontrar los caminos, pero bueno, por lo menos intentó controlar ese partido que se terminó llevando un 1-0. Una Argentina que, bueno, deberá demostrar, visitará la altura de Bolivia en partidos que nunca son sencillos. Los partidos en la altura de Bolivia es una dificultad, un obstáculo bastante interesante para cualquier equipo. Que bueno, que Argentina ya cuenta con la emergencia, o sea, los 3 puntos ya los tiene de local en su poder y bueno, concretar y tratar de buscar una mejor evolución en su fútbol, va a poder tener espacios. Por parte del elenco ecuatoriano, recibe Uruguay en casa, recibe Uruguay en la altura de Quito también, haciéndose con una ventaja interesante, con un equipo muy interesante que genera, sobre todo en materia de ataques y por las bandas, una amenaza muy interesante. Bueno, tendrá que ratificar un resultado que no pudo lograr frente a un rival como Argentina. Y el viernes quizás vimos los dos encuentros más desiguales a nivel de nombres de los enfrentamientos, de las expectativas que generaban. Hablamos de un Colombia-Venezuela, con un Colombia que era claramente favorito ante un Venezuela que, a ver, no suele estar protagonizando las clasificaciones a los mundiales. Muchas veces en las últimas eliminatorias ha quedado eliminado o fuera de posibilidades varias fechas antes de terminar el torneo. Pero de todas maneras que siempre en todas las eliminatorias roba algunos puntos, logra algunos resultados interesantes y ve cómo su juego también empieza a evolucionar con varias incursiones en Copa América interesantes. Un Venezuela que se plantea como un rival duro y que puede terminar robando puntos importantes. En este contexto, Colombia, que sufre un impacto, yo creo que emocional, más allá de lo físico, de lo que sucedió con Arias, que, bueno, intentando barrer una situación de ataque del elenco venezolano, terminó cayendo sobre su tobillo y teniendo una lesión bastante grave, bastante complicada que la que recibió Arias. Yo creo que eso también genera un impacto psicológico. La lesión realmente fue preocupante. Bastaba ver con las caras de James Rodríguez y no me acuerdo qué otro jugador colombiano, cuando fueron a ver a su compañero, vieron la situación y se agarraban la cabeza. Yo creo que, bueno, esa situación debe haber sido también un golpe psicológico para el elenco de Colombia, que rápidamente pudo ponerse en partido, rápidamente pudo volver a enfocarse en el partido y lograr el gol, lograr ponerse por delante. Y bueno, una comodidad que en los primeros minutos comenzaba a consolidarse por parte del elenco de Colombia, con el gol se materializa y Colombia a partir de ahí empieza a sentirse cada vez más cómodo y empieza también a lograr incursionar en el resultado y en el marcador, haciendo, bueno, valer también y caer en el peso del resultado, esa comodidad y ese control que tuvo durante todo el partido de local, donde sumó también de local sus primeros 3 puntos. Y por último, Brasil recibió a Bolivia, el candidato
más fuerte que tiene esta eliminatoria, el plantel que menos se ha visto afectado por las situaciones de la pandemia, es de los que tiene menos bajas, más allá de que el país, Brasil, está en una situación compleja con respecto a la pandemia, la selección realmente ha podido evitar muchos problemas que no han podido sortear distintas selecciones, sobre todo con la conformación del plantel, y bueno, y claramente tiene un fútbol desnivelante y es claramente el candidato favorito. Enfrentaba a un Bolivia complicado, un Bolivia que históricamente no es una selección de peso en las eliminatorias sudamericanas, que trata de hacer sobre todo su fuerte de local, hace allí en esa fortaleza a gran altura que es La Paz, en ese reducto muy complejo de obtener resultados, hacer su principal fuerte. Pero claro, esta vez jugaban en la Arena de San Pablo, esta vez jugaban en Brasil y Brasil controló completamente el partido de principio a fin y lo fue concretando con los goles que fueron cayendo también paulatinamente. Brasil en ningún momento corrió riesgo de perder el control o por lo menos lograr cierta preocupación en el partido. Bolivia vivió realmente un calvario al punto tal de que el cuarto gol de Brasil termina siendo una situación desafortunada que termina en un gol en contra de Bolivia, ya víctima de esa frustración de un equipo que realmente pasó por arriba al elenco de Bolivia. Incuestionablemente logró una victoria por goleada de 5-0.